que los astrónomos, investigadores, en particular del SIDA, les contemos un poco tanto sobre nuestra investigación como lo que yo voy a hacer en este caso sobre temas básicos de astronomía. Entonces, yo elegí este tema porque, aunque el título tal vez no es muy sexy, siempre agujeros negros y esas cosas llaman un poco más la atención. La medida de la distancia en astronomía es la base de todo lo que sabemos, o de la mayor parte de lo que sabemos del universo, y en particular como de la imagen que tenemos en nuestra cabeza del universo. Hoy en día no es necesario ser ni científico ni astrónomo ni nada para tener alguna idea de cosas de astronomía. Uno ve en la televisión, en el radio, en el periódico, revistas, etc. Cualquier cantidad de información semanalmente sobre astronomía. Canales de cable que se pasan documentales de astronomía muy frecuentemente. Se hizo hace poco en, no me acuerdo, Discovery, una versión nueva del documental, del programa, perdón, Cosmos, de los años 70. Así que hay como mucho conocimiento general de astronomía. Entonces uno ha visto fotos seguramente de galaxias, como les muestro aquí algunas galaxias espirales, galaxias elípticas, nebulosas, cúmulos de estrellas. Uno ve siempre noticias en el periódico de la NASA descubrió esto y aquello, descubrimientos recientes, avances recientes en distintas áreas de la astronomía. Entonces, hay cosas que uno ya, aunque no se haya sentado a estudiar ni aunque haya visto nada en el colegio, en la escuela de astronomía, hay cosas como que uno sabe por ojo, ¿sí? Como por ejemplo, que en una galaxia muy lejana, ¿no? Como empieza la guerra de las galaxias, en una galaxia muy lejana pasan cosas. Pero, ¿qué es ese muy lejana? ¿Y cómo sabemos que las galaxias son muy lejanas? ¿Cómo sabemos que las estrellas son tan lejanas que no podemos agarrar y subirnos a una nave espacial, a un transbordador espacial como que existe, subirnos a una e ir a visitar una estrella? ¿Cómo sabemos que no podemos ir a visitar otra galaxia? ¿Cómo sabemos que no podemos ir a visitar una nebulosa para ir y tomarle fotos y regresar y mostrar? Mira, hoy fui de vacaciones, el año pasado fui de vacaciones a la nebulosa XR702 y mira qué linda la foto que me tomé acá, el selfie que me tomé en la nebulosa. Eso uno sabe que no se puede, pero ¿cómo sabemos que no se puede? ¿Cómo sé yo que una cosa hasta la que no puedo ir con una cinta métrica está muy lejos? Y no solo eso, sino cómo puedo saber qué tan lejos está. Entonces, bueno, esa es la motivación de la charla. Y bueno, como ustedes ya saben, pues nuestro conocimiento sobre las estrellas se basa en su vasta mayoría exclusivamente en la luz que recibimos de las estrellas. Entonces, si uno tiene una foto, por ejemplo, como este campo que tenemos acá, que es una foto bien bonita del telescopio espacial Hubble, con un montonazo de estrellas, ¿qué podemos decir sobre esas estrellas? ¿Cómo están? Yo lo que veo es que están todas planas ahí en la foto, que unas son un color tras el otro, que unas brillan más, unas brillan menos, pero ¿qué podemos decir a partir de esa luz que es lo único que recibimos de las estrellas? Entonces, lo que vamos a ver en la charla de hoy es una pequeña introducción a algunos de los métodos, de hecho son como dos grandes clases, lo que yo les voy a contar, de los métodos que los astrónomos usamos para medir distancias a objetos celestes. Y que puestos todos juntos, los que yo les voy a contar más, otros más, conforman lo que nosotros llamamos la escala de distancia, que es como el sistema de métodos entrelazados que utilizamos para medir distancias a los diferentes objetos astronómicos. Entonces, aquí me acabo de dar cuenta que ocurrió algo que no debería. Bueno, lo voy a pasar pero rápido. El primer método, esto me lo iba a saltar para que no me quedara tiempo, pero sé por qué salió. El primer método, que es el de radar o telemetría, es una cosa muy sencilla, súper fácil de entender, y sirve para medir distancias a cosas que están muy cerca.
Entonces, el concepto, como van a ver en los otros métodos que les voy a mostrar, les voy a poner ahí una frase que resume en qué se basa la técnica. El concepto es muy simple. Yo tengo una antena, como esa que está en el transmisor, y mando un pulso electromagnético hasta el objeto que quiero medir. El pulso rebota y yo lo recibo con mi antena o con la misma antena, con otra antena, y cuento cuánto tiempo se tarda en ir y volver. Como yo sé cuál es la velocidad de la luz, listo. Distancia es velocidad por tiempo, a mitad del tiempo que se tarda en ir y volver, que recorre la distancia 2 veces, y ya está. Eso es todo. Entonces, este método es realmente muy simple y, bueno, de hecho eso es lo que cuando se utilizan ondas de radio, eso es lo que es justamente el radar, que como seguramente hayan visto en películas de submarinos y ese tipo de cosas, se usa para medir no solo distancias a objetos celestes, sino a cosas más mundanas como submarinos, aviones, satélites y ese tipo de cosas. Entonces, esta técnica sirve para medir distancias a submarinos y todo lo demás. Me voy a concentrar en objetos celestes, satélites artificiales, satélites de comunicaciones, como esos que están orbitando la Tierra y de los que hoy hay muchísimos. La Luna, en particular, que está muy cerca y es, su distancia se puede medir muy fácilmente con telemetría. Y algunos otros objetos del sistema solar. Entonces, planetas del sistema solar, asteroides, cometas y ese tipo de cosas. Entonces, en particular en un experimento que se llama el Lunar Laser Ranging Experiment, que hace la NASA desde el Apolo 11, la gente del Apolo 11 se fue a la Luna, y entre las cosas que hizo, además de tomarse fotos y entrar la bandera y todo lo demás, fue dejar unos espejos en la superficie lunar, que lo que hacen es justamente reflejar unos láseres que se envían desde Tierra para medir la distancia de la Luna con una precisión exquisita. Entonces es una foto de un par de telescopios, de las cúpulas, un par de telescopios en el Goddard Space Center en Estados Unidos, y el rayito verde es el láser que están mandando a la Luna. Entonces eso generalmente se hace en radio, pero la Luna está lo suficientemente cerca como para poderse hacer con láser. Y es una cosa bien bonita porque es como bien tangible lo que es el método de la telemetría. Entonces, el método es muy bueno, pero tiene varias limitaciones, entre ellas que la intensidad de la señal cae con la distancia muy rápidamente. La señal tiene que ir, rebotar y volver. Entonces, mientras el objeto está más lejano, se pueden ir imaginando que la luz viaja muy rápido, pero no infinitamente rápido, entonces se va a tardar algo de tiempo en llegar y regresar. Y además, mientras más lejano sea el objeto, pues mejor tengo yo que saber su posición en el cielo, sus efemérides, para poder apuntar y que le pegue, digamos, el pulso que yo estoy mandando al objeto y se regrese. Entonces, eso está muy lindo, pero en términos de lo que se hace con objetos astronómicos, fíjense que todavía ni les he hablado de estrellas, la telemetría no es, o sea, tiene un rango muy limitado. Supongamos que queremos medir la distancia de la estrella más cercana al Sol, que es Próxima Centauri. ¿Sí? Es una compañera del sistema de la estrella Alfa Centauri, y es un sistema triple, y Próxima es la que está más cerquita del Sol. No hay ninguna otra estrella entre el Sol y Próxima Centauri. Esa es la más cercana. Cualquier otra está más lejos que eso. Esa estrella está a 4 años luz. Es decir, si yo hoy agarro, apunto mi radiotelescopio y mando una señal hasta Próxima Centauri, y además la cosa pudiera llegar hasta allá y rebotar y todo lo demás, se tardaría la luz en ir 4 años, regresar 4 años. Y esa es Próxima Centauri, que es la más cercana. Si yo ahora quisiera medir la distancia, por ejemplo, la nube grande de Magallanes, que de las galaxias de tamaño respetable es la más cercana a la Vía Láctea, la luz se tardaría 150.000 años en ir, 150.000 años en volver. Así que ustedes se podrán imaginar que es como poco práctico para medir esta técnica, para medir distancias a galaxias o estrellas en general. Entonces, bueno, la telemetría es muy útil,
pero su rango de acción está confinado al sistema solar. Entonces en el sistema solar nos vacilamos la telemetría, chévere, pero digamos, necesitamos otro tipo de técnicas para poder medir distancias a objetos más lejanos. Entonces ahí es donde entramos en las dos que yo les quiero contar. Primero, vamos a empezar con el paralaje. Paralaje, van a verlo en los libros de astronomía y demás, con varios apellidos: paralaje trigonométrico, paralaje diurno, etc. Les voy a contar el concepto general de paralaje. Yo ayer, preparando la charla, hice el siguiente experimento, que además ustedes más o menos se pueden imaginar, porque como es de día, se pueden imaginar qué fue lo que hice. Yo subí al balcón del SIDA. SIDA tiene, si lo vieron cuando llegaron, un balcón que lo rodea. Subí al balcón de este lado, donde vemos la sierra, y tomé una foto desde el extremo de allá del balcón, como si me parara donde está esa esquina de esa columna, pero allá arriba en el balcón. Y tomé una foto así, con el teléfono. Entonces tomé una foto en la que se ve este panorama desde el punto A. Entonces eso que está allá arriba es un esquema de lo que yo estaba haciendo, donde verán mis dotes artísticas que no son especialmente buenas. Esa línea de arriba es como el esquema de las montañas. ¿Ustedes se imaginan que son las montañas? Y el muñequito de la cámara soy yo, en el punto A. Entonces eso es lo que se ve si yo tomo una foto del punto A. Entonces, yo estoy en el extremo del balcón y empecé a caminar hacia acá. Y me moví al punto B. Y esta es la foto que tomé. Entonces, aquí, ustedes vayan comparando la diferencia entre la foto en el punto A y la foto en el punto B. Y luego seguir caminando y tomar otra foto en el punto C. O sea, prácticamente aquí. De hecho, si no me creen y voltean para atrás, esta antena que está acá es esa antena que está ahí atrás, ahí en Fundacite. Y estos techos que están acá son los techos de Fundacite. Entonces, ¿qué es lo que se tienen que fijar acá? Vuelvo a pasar la foto, ¿sí? Punto A, punto B, punto C. Entonces, aquí pueden ver que hay cosas que se mueven en la foto y cosas que no se mueven en la foto. Vuelvo al punto A. Fíjense en la montaña. Estas son fotos de cosas que ustedes conocen, que las tenemos ahí. Nosotros sabemos intuitivamente que la montaña está más lejos que Fundacite. ¿Sí? Yo puedo caminar hasta Fundacite, pero necesito algo de entrenamiento para caminar hasta el Pico Bolívar, ¿no? Digamos que puedo caminar hasta las Heroínas. Y sé que las Heroínas están más lejos, ¿no? Donde sale el teleférico. Está más lejos que aquí Fundacite, que está al lado. Entonces, fíjense en las montañas que sabemos que son lo que está más lejos. Y préstenle atención a la posición de dos cosas más cercanas. Sobre todo la antena, que les acabo de decir, que es como lo más notable. O la rayita esta del techo de Fundacite. Bueno, técnicamente ese es el techo del Minfra, perdón. Fundacite está más para acá. Este es el edificio del Minfra. Entonces, paso una raya por acá de referencia. La estoy pasando por acá por este puntico que es, bueno, acá no me acuerdo de la foto, pero o es la primera estación o es la primera antena que se ve acá cuando uno voltea del teleférico, la primera torre del teleférico. Entonces, volvemos a hacer el experimento. Estamos en el punto A, nos fijamos en las antenas, ¿sí? Aquí tenemos la raya vertical de referencia y tomamos la foto en el punto B y ven cómo la antena se va moviendo de posición. Y la montaña no se mueve de posición. Entonces, bueno, eso es algo que ya uno intuitivamente tiene una idea. Cuando uno se va moviendo, pues los objetos más cercanos parecen cambiar de posición respecto a los objetos que están mucho más lejos. Entonces eso nosotros lo podríamos usar para medir distancia. Y de hecho, en eso es en lo que consiste la medición por paralaje. Entonces aquí vuelvo a una representación esquemática del experimento anterior. Este es el balcón del SIDA. Y yo tomo aquí los dos puntos extremos de mi recorrido. A y C. Esta es la antena de Fundacite, que yo estoy mirando, y que veo cambiar de posición respecto al fondo. Entonces, cuando yo la veo desde el punto A, yo estoy aquí, mirando hacia la antena, y yo veo la antena como si estuviera enfrente del
pico que está acá más a la izquierda. ¿Sí? Más a la izquierda, mirándolo así. Y si ahora me voy al punto C y hago lo mismo, miro hacia la antena y yo la veo como si estuviera justo enfrente del pico que está más a la derecha. Si me supieran los nombres de los picos, están un poco nublados, después en la foto no lo podía sacar. Pero digamos que este es el toro y este no me acuerdo. Ok, entonces yo desde el punto C veo que la antena está como si estuviera enfrente del pico del toro. Mientras que si estoy en el punto A, veo que está en el otro lado. Y la montaña la veo más o menos siempre igual. Claro, si yo me voy de aquí hasta la parroquia, voy a ver que la montaña también cambió, porque me moví bastante. Entonces, lo que ahora hago yo es medir ese ángulo, la distancia angular que yo veo que se movió la imagen de mi antena cuando la miré desde el punto A y luego la miré desde el punto C. Ese ángulo se llama ángulo de paralaje. Otro experimento típico que van a ver en cualquier libro de astronomía, cualquier libro que explique el paralaje. Ustedes ahí sentados hagan la prueba, yo me quedo quieta aquí, no me muevo, piquen un ojo, piquen el otro ojo y van a ver cómo me muevo. Y no les voy a decir frente a qué me van a ver, porque depende, tú que estás más cerca, me vas a ver que cambio de posición mucho más que Alfredo que está por allá. Entonces, hagan el experimento de picar los ojos. Y verán. Entonces, ese ángulo, esa distancia angular que yo puedo medir haciendo dos imágenes desde un punto de observación y luego caminando una cierta distancia hasta otro punto de observación, ese ángulo es el famoso ángulo de paralaje. Entonces hasta ahí todo muy bien, pero una cosa es un ángulo y otra cosa es una distancia. Yo quisiera la distancia en metros, kilómetros o algo así, ¿sí? O sea, unidades de distancia. Entonces, vamos a concentrarnos acá, espero que lo vean bien, en este triángulo rojo que está aquí, donde yo tengo pues, la distancia entre mi punto A y C de observación y mi antena, y la distancia que yo recorrí cuando me moví por el balcón del punto A al punto C. Entonces, vamos a concentrarnos en ese triángulo que está ahí. Bueno, como ya les dije, el concepto es medir esa posición angular. Vamos a ver en ese triángulo qué cosas son las que yo conozco. El ángulo lo medí. Digamos que en lugar de tomar el ángulo completo, ahora me interesa este triángulo. ¿Sí? Tomo la bisectriz del ángulo y entonces tomo este triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos siempre son más bonitos, más fáciles de trabajar. Entonces me concentro en este ángulo que es la mitad del ángulo de paralaje. Esta distancia la conozco porque yo tomé mi foto aquí, conté cuántos cuadritos de piso había entre el punto A y el punto C, fui y tomé la otra foto, así que yo sé qué distancia me moví. Así que la distancia del punto C al punto A la conozco y por lo tanto también conozco la mitad. Entonces, lo único que me falta es conocer la distancia, digamos, del balcón, de la mitad del balcón, por ejemplo, a la antena, que es lo que yo quería calcular. Entonces, este es el triángulo que tengo que resolver. Fíjense que es un triángulo. Esto es materia de bachillerato, no es cálculo diferencial súper complicadísimo, trigonometría básica. Si alguna vez se preguntaron para qué sirve la trigonometría, esta es una de las cosas. Este es el triángulo que quiero resolver. Esto lo medí, esto lo conozco porque yo me moví del punto A al punto C, lo puedo medir fácil también. Y esto es lo que quiero calcular. Listo. Bueno, aquí lo puse. Ok. Bueno, aquí lo puse en la hipotenusa. Ok. Entonces, si yo tomo que la distancia de mí a la antena es la hipotenusa de este triángulo, entonces con esta ecuación, el seno de la mitad del paralaje es sencillamente cateto opuesto entre hipotenusa. Esto está aquí. Ahora, ustedes vieron en las fotos que yo les mostré que la variación de la posición de la antena es exageradísima. ¿Sí? O sea, es notable que yo nada más me moví de aquel extremo del balcón hasta este
y se veía que la antena se movía por toda la foto, ¿no? A ver. Ajá, ahí va. ¿Sí? Entonces, la variación angular de la posición de la antena en ese recorrido es extremadamente notable. Ahora, ¿por qué es eso? Déjame que llegue al punto donde me quedé. Acá. Ok. ¿Por qué es eso? Bueno, ya se pueden ir imaginando que es porque yo tengo la antena ahí. La antena está súper cerca y por la misma razón por la que la montaña, aunque yo sé que está a una distancia finita y no muy grande, no se mueve. Bueno, por eso es que la antena sí. Porque la antena está muy cerca, la montaña está mucho más lejos y entonces, mientras yo tenga más cerca el objeto, más grande va a ser ese ángulo de paralaje. Y eso lo ven aquí en esta ecuación. Lo pueden ver intuitivamente o lo pueden ver en esta ecuación. Mientras más grande es esta distancia, como esto está dividiendo, más chiquito va a ser el seno del ángulo y el ángulo. Entonces, mientras más lejos esté la cosa que yo quiero medir, más chiquito va a ser el ángulo. Ahora, esto es con la antena. La antena yo sí puedo pasar un pedazo de mecate y luego medir el mecate, ¿sí? No tiene mucha gracia medir la distancia de la antena de Fundacite al balcón de SIDA por paralaje. Pero la idea es exactamente la misma. Entonces, ahora, ¿cuáles son? Vamos a hacer la analogía con el caso de un objeto celeste de estrella. ¿Cuáles son mis dos puntos de observación? Bueno, como ya les dije, mientras más distante es el objeto, pues más chiquito va a ser ese ángulo de paralaje. ¿Cómo hago yo para compensar el hecho de que ese ángulo va a ser difícil de medir? Porque mientras más chiquito sea, más difícil va a ser medirlo. ¿Cómo hago para compensar eso? Bueno, camino lo más posible, es decir, tomo la base de ese triángulo lo más grande que pueda. Lo más grande que pueda es la órbita de la Tierra. ¿Sí? Yo estoy parada en la Tierra, yo sé que si en enero yo quiero tomar una foto, por ejemplo, de junio, quiero tomar una foto de esta estrella, ¿sí? Y quiero ver cómo va a cambiar de posición angular con respecto a todas las estrellas que yo vea que no se mueven y que por lo tanto están mucho más lejos. Entonces, hago exactamente el mismo experimento. Voy, tomo una foto, ¿sí? Entonces, en enero yo voy a ver esta estrella como si estuviera aquí entre estas 5, 2 y una estrella por acá. Luego me espero 6 meses y ahora en junio vuelvo a tomar la foto y la voy a ver en el otro lado, ¿sí? Entonces, otra vez tenemos acá el ángulo de paralaje, que hay una rayita que es la bisectriz del triángulo, igual que antes. Entonces, aquí tengo mi ángulo de paralaje, que es el que yo voy a medir, ¿sí? Midiendo ese cambio relativo de posición de la estrella que a mí me interesa frente al fondo de estrellas más lejanas, que yo vea que no se mueven entre sí en mis dos imágenes. Entonces, otra vez, el otro lado, que viene a ser el análogo de la distancia que yo caminé en el balcón, ahora es la distancia, ¿sí?, entre la Tierra y el Sol, y este es el triángulo que a mí me interesa resolver. Entonces, acá está. Cateto opuesto, hipotenusa y la mitad del paralaje. Entonces, ese es el triángulo que yo quiero resolver. Exactamente lo mismo que antes, solo que ahora la distancia que yo caminé en el balcón otra vez es la distancia entre la Tierra y el Sol, y la distancia que quiero medir es la distancia a la estrella, y el ángulo de paralaje va a ser mucho más chiquito. Entonces, misma ecuación exactamente igual, otra vez. Conozco la distancia Tierra-Sol, se puede medir por telemetría también, y entonces, con un poquito de cuidado ahí, y resuelvo esa ecuación. Entonces, el distancia Tierra-Sol la conozco, el ángulo de paralaje es lo que yo mido, y lo rojo, la D, distancia a la estrella, eso es lo que yo despejo de esa ecuación. Entonces, eso es lo que es el paralaje trigonométrico. Entonces, insisto, como les dije antes, vemos aquí en esta ecuación. Mientras más lejano sea el objeto que yo quiero medir y la distancia de la Tierra al Sol no cambia, ¿sí? Así que aquí no hay esto, aquí no puedo hacer más nada. Mientras más lejos está el objeto que yo quiero medir, este cociente va a ser cada vez más chiquito, el seno del ángulo y el ángulo van a ser cada vez más chiquitos y la cosa va a ser cada vez más difícil de medir. Entonces, para objetos astronómicos, estrellas en particular o galaxias, etc.,
¿de qué tamaño son esos ángulos? O sea, cuando yo les digo, es que son muy chiquitos, ¿qué tan chiquito es ese muy chiquito? Ok, volvemos a nuestra querida Próxima Centauri, que como es la estrella más cercana, es la estrella que tiene el paralaje más grande posible, porque es la estrella más cercana al Sol. Entonces, Próxima Centauri está a casi 4 años luz. Estoy redondeando los números para que sean fáciles. Casi 4 años luz del Sol. Y su paralaje es de 0.8 segundos de arco. Entonces, primero, ¿qué es un segundo de arco? Un segundo de arco es, dividimos el cielo, son 360 grados. Un minuto de arco es como en una hora, ¿no? Un sesentavo de un grado. Un segundo de arco es 1 sobre 3600 de un grado. Entonces, 0.8 entre 3600 grados. Eso suena chiquito, pero salvo que estén muy en la pomada de los grados, probablemente eso no les dice nada. Entonces vamos a ver tamaños angulares de cosas conocidas. Por ejemplo, la luna, que en Mérida de vez en cuando, si está despejado en una luna, podemos ver la luna. Entonces, ¿qué cosa? O sea, porque a veces lo del segundo de arco se hace muy abstracto. Entonces, la luna en el cielo. Ah, no me quites el ya va. Ah, porque quería que. No me quites el protagonismo, por favor, el saboteo. Ya va. Ya va. Ok, entonces, Tarimay quiere dar el ejemplo de qué es un segundo de arco. Entonces, allá va. La luna. La luna tiene un tamaño angular, cuando está llena, de aproximadamente medio grado. ¿Sí? Entonces, un segundo de arco es 1 entre 3600 de esa cosa. ¿No? ¿Qué pasó? Pero esto se puede proyectar en. Pero ya va, Tauri. Ya va. Tauri no me tiene fe por alguna razón con los grados y cree que yo lo voy a dejar hasta ahí. Ya listo, 1.1 grado, etc. Entonces, aunque ese ejemplo que tú estás poniendo no es el que voy a poner yo, pero ahora lo pongo después que termine yo. Ok, entonces, ajá. Eso significa que esto es, aquí lo puse al revés, era 2 por 3, no 2 entre 3600, sino 2 por 3600. 7200 veces. Déjame arreglarlo porque no quiero mucho así. 7200 veces. Más pequeño, ¿sí?, que el ángulo que subtiende la luna llena. ¿Sí? O sea, 1 sobre. ¿Qué? Sí, está bien. Entonces, y además esta es la estrella más cercana, ¿no? O sea, cualquier otro paralaje que queramos medir es más chiquito que eso. Entonces, si yo trato de hacer esa representación a escala, vamos a ver si se ve, y yo hago el diámetro de la luna llena lo más grande posible que me quepa en esta pantalla. Un segundo de arco es la separación entre estas dos rayitas que están aquí, que ustedes por supuesto ni la tienen que ver porque son tan pegadas que no se ven. Otro ejemplo, hace un rato también yo medimos el tamaño de la pantalla, de esta pantalla de proyección. Si dividen el tamaño de la pantalla, si hacen la misma proporción, el diámetro de la luna sea el tamaño de la pantalla de proyección, ¿cuánto es un segundo de arco? Entonces, si el tamaño de la luna, ese medio grado, fuera el tamaño de la pantalla de proyección, que mide 2,5 metros, un segundo de arco es 1 milímetro. Entonces, esto. 1 milímetro si saben cuánto es. 1 milímetro. Y el ejemplo de Tarimay del dedito no me lo sé. Yo me sé la mano, media mano y un cuarto de mano. ¿El dedito de qué? No, ahora ya me interrumpiste 2 veces, ahora dices el ejemplo del dedito. Bueno, con el dedo meñique podemos tapar la luna, porque la luna, lo que usted decía, abarca medio grado, esto proyectado en el cielo es 1 grado. Ok, bueno. Entonces, bueno, esto proyectado en el cielo es 1 grado, entonces es como dividir esto en 3600 partes, entonces esa distancia tan pequeñita pues sería segundo grado.
Ok, ahí tienen otro ejemplo de qué tan chiquito es un segundo de arco. ¿Sí? Creo que el ejemplo del milímetro es como que hasta ahora es el más grande. Si el tamaño ocular de la luna fuera el de esta pantalla, bueno, un segundo de arco sería 1 milímetro más chiquito. 1 milímetro. Entonces, insisto, este es el paralaje de... ¿Qué pasó acá? No, perdí la cuenta del tiempo. Ese es el paralaje de la estrella más cercana, que está ahí mismo. Entonces, bueno, ya se pueden ir dando una idea de lo requete muy pequeños que son los ángulos de paralaje. Y también se puede imaginar que medir eso es complicado. Entonces, bueno, una cosa es medirlo a ojo y otra cosa es utilizar técnicas muy sofisticadas de análisis de imágenes y utilizar telescopios muy grandes con resoluciones angulares muy buenas, muy chiquiticas, y además utilizar telescopios en el espacio que no tienen todos los problemas que conlleva la observación astronómica con la atmósfera por medio. Entonces, los mejores paralajes con los que contamos hasta ahora son los medidos por el satélite Hipparcos, que fue una misión de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, en los años 90, mediados de los 90, y que midió paralajes trigonométricos para algo así como 100.000 estrellas, 120.000 estrellas. ¿Sí? Para que se hagan una idea, 120.000 estrellas es un montón. Sí, 120.000 estrellas es bastante, pero la Vía Láctea, por ejemplo, tiene del orden de 1 millardo de estrellas. Perdón, 10 millardos de estrellas. 100 millardos, dependiendo del brillo que quieran decir. ¿Sí? Del orden de 10 a la 10 estrellas. 10 millardos de estrellas. Entonces, 120.000 estrellas es bueno, pero siempre podría ser mejor. ¿Cuál es la precisión? Y les digo, estos son los mejores paralajes medidos hasta ahorita. La precisión de Hipparcos es del orden de, en la medición del paralaje, es del orden de 10 milisegundos de arco. O sea, 100 veces más pequeño que ese milímetro que ya les dije, que representa, ¿sí? Comparado con el tamaño de la pantalla, que representa un segundo de arco. 100 veces más pequeño. O sea que es re chiquito. Pero ahora ya va a empezar toda una revolución porque hay una nueva misión que es como la sucesora de Hipparcos, que es la misión Gaia, que se lanzó hace 2 años, también es una misión de la ESA, y que va a empezar a liberar los datos este año, publicar los datos este año en septiembre, que se llama Gaia, y es una misión también para medir paralajes trigonométricos y otras movimientos de las estrellas en el cielo, etc., con una precisión exquisita que va a ser 1000 veces mejor que la de Hipparcos. Entonces, la precisión de Gaia va a ser del orden de 10 microsegundos largo, 1000 veces mejor que la de Hipparcos. Y entonces ahora, qué sé yo, eso suena asquerosamente chiquito, y ya les mostré que 1 segundo de largo es una cosa súper re chiquita. Y se puede imaginar que si 1 segundo de largo es algo re chiquito, algo que es 100.000 veces más pequeño que 1 segundo de arco es muy chiquito. Pero, ¿qué tan muy chiquito es? Esto es una moneda, un bolívar, que todo el mundo conoce. Aquí, ¿sí? Un bolívar. El ángulo de 10 microsegundos de arco es el ángulo que subtiende esta moneda. Entonces ya se imaginan que les voy a decir una distancia bien lejos en el Vigía, bien lejos en París. No, es el ángulo que subtiende esta moneda en la luna. O sea, si yo agarro esta moneda y hago que brille por cuenta propia y la pongo en la luna, medir el tamaño de esta moneda es lo que está haciendo Gaia. Hay que echarle pierna a eso. Entonces, eso es un ángulo muy, pero muy chiquito. Ni siquiera se me ocurrió tratar de representarlo a escala. Creo que ya se puede imaginar por qué. Entonces, bueno, eso va a ser
toda una revolución en la medida de distancias, a objetos astronómicos, en particular estrellas en la Vía Láctea. Entonces, bueno, un ejemplo que nada más voy a comentar y después si quieren me preguntan con detalle. En el caso de paralaje trigonométrico específicamente, hay una aplicación muy concreta en el cielo. La semana pasada, María Isabel Romero, una estudiante de Carlos Abad, defendió su tesis, que justamente consistía en la medición del paralaje trigonométrico del satélite Simón Bolívar. Y entonces ella utilizó mediciones hechas aquí en el Observatorio de Llano del Hato y en otro sitio de observación, en Luepa, allá en la Gran Sabana, bien separado, para justamente medir la distancia al satélite Simón Bolívar utilizando la técnica de paralaje trigonométrico. Entonces, para que se den una idea de, ok, toda esa maravilla que va a medir Gaia y lo que va a medir Parco, como qué representa en términos de las distancias de las estrellas, de las nebulosas, las galaxias, etc. Les muestro aquí como una escala de distancias a varias cosas conocidas. Acá está nuestra amiga Próxima Centauri a 4 años luz, sus distancias en años luz que crece hacia allá. Y aquí hay varias cosas marcadas. ¿Sí? Las nubes Magallanes, recuerden que les dije que son de las galaxias de las más cercanas, a 150.000 años luz. La galaxia Andrómeda, que se ve así increíble, a 3 millones de años luz. Y cúmulos de galaxias que están por allá lejísimos, solo se ven con telescopio. Entonces, ¿qué de todo eso es lo que podemos observar con paralaje? ¿Qué podemos medir con paralaje? Este pedacito que está acá. Este pedacito que está acá. Y Parco midió paralaje solamente para estrellas un poco más lejanas que Próxima Centauri, lo que llamamos la vecindad solar. ¿Sí? Entonces, como si yo quisiera, imagínense que la Vía Láctea es todo Mérida, bueno, yo con Hiparcos nada más puedo medir las cosas que están acá en la hechicera. ¿Sí? Y quiero inferir la estructura de toda la ciudad de Mérida a partir de las cosas que yo puedo medir de aquí a Santa Ana. Entonces, es muy bueno, pero es limitado. Gaia va a ampliar eso como hasta unos 80.000 años luz, más o menos, que es muy bueno, pero fíjense que eso todavía no está ni cerca de las distancias de galaxias y de las galaxias más cercanas, y mucho menos cúmulos de galaxias a los que sabemos la distancia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, con el paralaje tenemos la medida directa, ¿sí? A través de trigonometría, súper fácil, a los objetos más cercanos. Entonces ahora utilizamos otra técnica que se apoya en la medida de paralaje para los objetos más cercanos, pero que se basa en otro principio completamente diferente, que es el de los estándares de luminosidad. ¿Cuánto tiempo me queda? Es que esto estaba contándolo, pero como lo que se tiene. Lleva 40 minutos, pero dale. Ok, como 10, 15 máximo. Ok, entonces ¿en qué consiste la técnica de los estándares de luminosidad? Lo que yo les voy a explicar es el concepto general, que además se aplica en para varios tipos de estándares de luminosidad astronómica. Esta foto que está acá, que no es para nada buena desde el punto de vista fotográfico, es una foto tomada desde el centro de observación. ¿Sí? Allá en mi casa, tomé una foto en la noche, mirando hacia el centro. Entonces, lo que ustedes ven acá, se supone que miran, son estos punticos de luz que ven aquí. ¿Sí? Todos estos punticos son lámparas, ¿sí? Distintos focos de luz que se ven desde mi casa. ¿Sí? Como si yo hiciera el experimento aquí en la noche y tomo una foto y uno ve las lucecitas en la montaña y de las casas, los edificios, los postes de alumbrado público, etc. Entonces ustedes ven esta foto y ¿qué dice uno de estas fotos? Bueno, fíjense en estas dos luces que son las dos más brillantes que hay en la foto, ¿no? Son las dos más conspicuas. Esas dos lámparas, así a ojo pelado, parecieran brillar aparentemente lo mismo, ¿no? O bien el hecho de que aquí hay como un reflejo, ¿no? Pero estos no son muy diferentes. Y esto obviamente es mucho más brillante que este foquito que está acá o este que está acá y así. Entonces, esto viene a ser lo que uno hace en astronomía, ¿no? Toma una foto y ve cuánto brillan las cosas. ¿Qué puede uno decir a partir de eso? Solamente de eso.
Ustedes no saben dónde vivo yo, no saben para dónde estoy mirando, para dónde está mirando la cámara, así que no saben qué son esas lámparas. Bueno, ¿qué podemos concluir de esto? Que esas dos aparentemente brillan lo mismo. Esta es la misma foto, pero con el contraste normal, ¿sí? Dejé que tomar el flash para que ustedes vean un poco mejor qué es lo que hay acá. Hay un edificio, digamos una casa, etc. Sigan viendo esas dos lucecitas. Lo único que yo puedo decir es que el brillo aparente es similar, que es lo que yo veo aquí. Pero no puedo decir cuál de los dos bombillos brilla más intrínsecamente. O sea, si yo supiera que los dos están a la misma distancia, ¿cuál es un reflector de estadio y el otro cuál es una vela o una linterna? No lo puedo saber. La información de distancia no está ahí. Si yo le cambio el contraste para que ustedes vean qué es cada una de estas cosas, lo que pasa es que en mi computadora se ve perfecto y aquí no. No importa, yo les digo. Esto es una lámpara que hay en una casa, como una cuadra, y esto que está acá es el bombillito LED del cargador de una cosa que yo lo puse aquí bien cerca. Entonces, lo que pasa es que no se ve. Bueno, si quieren después prendemos la luz para que lo vean. Esto que está acá, sí, que es como un óvalo negro, es el cargador. Yo lo puse ahí para que se viera más o menos igual de brillante que esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir con esto? A priori, o sea, sin más información, yo no puedo saber si dos cosas parecen brillar lo mismo, yo no puedo saber cuál está más lejos y cuál está más cerca. A menos que yo sepa algo del bombillo. Si yo ahora, en vez de mirar cualquier luz que aparece en esa foto, esto es en la misma ventana, pero me muevo un poquito. Si yo ahora supiera que ciertas de las luces que yo veo en la imagen son de un tipo de bombillo específico, por ejemplo, del poste de alumbrado público. Yo sé que en el centro todos los postes de alumbrado público son iguales, porque Compolec los cambió hace poco, y son todos igualitos de LED. En todo el centro del viaducto para arriba son todos igualitos, casi todos. Yo sé que es el mismo tipo de lámpara. Entonces, si yo sé que estos tres, de alguna manera, si yo sé que estos tres son postes de alumbrado público, ¿qué puedo decir yo de A, B y C? De las fuentes de luz A, B y C. Bueno, si yo sé que son el mismo tipo de lámpara, yo puedo decir que A es la que está más cerca, que es la que brilla más, y yo sé que es el mismo tipo de lámpara. C es la que está más lejos, y B está en el medio, posiblemente más cerca de A que de C, ¿sí? Porque el brillo se parece más al de, lo difiere menos del de A que del de C, que es muy poquito, es muy débil. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, pero todo se basa en que yo sé algo más que lo que está en la foto, ¿sí? Que es cuál es el tipo de bombillo. Entonces, yo sé que estas son luces de alumbrado público. De hecho, aquí ven los postes. Aquí está el poste, aquí está el poste, y yo sé cuál es, así que ahí hay un poste también. Esa es la idea del concepto estándar de luminosidad. La versión astrofísica de un objeto que yo sé cuánto brilla por alguna otra propiedad física, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Bueno, yo tengo un tipo de estrella que sé cuánto brilla intrínsecamente. O sea, yo sé cuánto brilla si lo pongo a una distancia fija. Y si lo pongo más lejos, va a brillar menos. Si lo pongo más cerca, va a brillar más. Y el factor por el que ese objeto va a brillar menos o más depende de la distancia al cuadrado. Ahora, bueno, ¿cómo ligamos eso con escenarios astronómicos? Bueno, hay distintos, estos son algunos tipos de estrellas que se pueden usar como estándar de luminosidad. Las estrellas pulsantes, en particular dos clases muy famosas, que son las estrellas RR Lyra y las estrellas cefeidas clásicas, y luego otro tipo que no son estrellas pulsantes, que son las supernovas, tipo 1A en particular. Yo solo les voy a mostrar el caso de las RR Lyra, pero la idea, el concepto de la lámina anterior es exactamente el mismo, ¿sí? La idea es la siguiente. Bueno, en el caso de las RR Lyra, a finales de 1800, Wilhelmina Fleming y Edward Pickering estaban estudiando un cúmulo de estrellas que se llama M13. La ventaja de estudiar estrellas en cúmulos
distancia de mí. Entonces, eso facilita un poco las cosas, porque lo que les mostré en las láminas anteriores, ¿no? Entonces, ellos estaban estudiando ese cúmulo y descubrieron que hay estrellas que varían de brillo, ¿sí? Que cambian su brillo en cuestión de unas pocas horas. Esta peliculita, supongo que les muestre, si se fijan, por ejemplo, acá, ¿sí? Es una secuencia de imágenes tomadas en el cúmulo M3. Entonces, fíjense en los circulitos azules y verán que las estrellas que están ahí cambian de brillo. Suben, aumentan su brillo muy rápido y luego como que palidecen más lentamente. Y son todas azulitas. Entonces, ese tipo de estrellas lo que hoy llamamos RR Lyrae. Y lo que ellos se dieron cuenta es que todas esas estrellas que brillan de una cierta, que cambian de brillo de una manera muy particular, tienen el mismo brillo promedio. Si tú lo observas muchas veces y promedias para cada uno su brillo, todas brillan lo mismo. En el cúmulo M3 todas brillan lo mismo. Pero como yo sé que están a la misma distancia, lo que eso significa es que son todos bombillos del mismo tipo, o sea, del mismo bateaje. Significa que todas brillan intrínsecamente lo mismo. O sea que este es el equivalente astronómico de mi poste de logro público. Si yo sé que una cosa es una RR Lyrae, con saber identificar que eso es una RR Lyrae, yo ya sé que brilla intrínsecamente lo mismo que las RR Lyrae de M3. Y puedo calcular la distancia. Justamente, bueno, haciendo la identificación y luego comparando el brillo aparente con el brillo intrínseco que yo conozco, por ejemplo, de las RR Lyrae de M3. Entonces, aquí vienen dos preguntas inmediatas. La primera es, ajá, ¿y cómo sabes tú que una cosa es una RR Lyrae? Y la otra es, ay, ¿cómo sabes cuánto brilla intrínsecamente una RR Lyrae? Porque yo hasta ahora lo que les he dicho, todas las de M3 brillan lo mismo. No les he dicho cuánto. Entonces, estas son las dos preguntas. Y todo esto vale para cualquier estándar de luminosidad, hay que resolver el mismo problema. Entonces, en el caso de las RR Lyrae, como les dije, cambian de brillo en cuestión de unas pocas horas, entre aproximadamente 8 y 14 horas, porque la estrella pulsa, es decir, se encoge, y luego se expande muy rápido y se encoge lentamente, se expande muy rápido, se encoge lentamente. Entonces, si yo observo muchas veces la misma zona del cielo y grafico el brillo como función del tiempo, las cosas que sean una RR Lyrae van a cambiar su brillo así, de esta forma. Periódicamente, son como un reloj, se repite y se repite y se repite, y aumentan de brillo muy rápido, decaen suavecito. Aumentan muy rápido, decae suavecito. Y con periodos como de mediodía, un poco menos. Si yo veo una estrella que tiene esa forma que llaman de diente de cierre, de su curva de luz, o sea, del brillo como función del tiempo, y su periodo está por ahí por mediodía, es una RR Lyrae. Ya, esa es la forma en la que las identifico. Ahora, yo ya sé que la estrella es una RR Lyrae. ¿Qué hago con eso? Bueno, este me lo voy a saltar. Esto tenía que haber estado después. Ahora vuelvo por acá. Yo ya sé que la estrella es una RR Lyrae y cómo sé su brillo intrínseco. Bueno, necesito saber la distancia al menos a una. Al menos a una RR Lyrae, por ejemplo, a ese cúmulo famoso M3. ¿Cómo hago eso? Con paralaje trigonométrico. En el caso particular de Parcos, y Parcos pudo medir el paralaje trigonométrico para una sola estrella RR Lyrae, que es la estrella RR de la constelación Lyrae, o sea, el prototipo de estas estrellas, la más cercana a nosotros. Gaia va a poder medir paralajes trigonométricos a muchas, de hecho miles, de estrellas RR Lyrae en particular y de otras estrellas en general. Entonces, la calibración de distancia que vamos a poder hacer de esas estrellas va a ser mucho mejor con los datos de Gaia. Entonces, y bueno, lo que estaba en la lámina anterior es que justamente en el CIDA tenemos mucha experiencia trabajando con estándares de luminosidad en general y en particular con estándares de RR Lyrae. Taurina les dijo que yo hice mi tesis doctoral aquí en el CIDA y mi tesis de pregrado también. Y tanto yo como mi tutora anticotutora de doctorado y de pregrado, Katy Vivas, trabajamos estudiando justamente cómo es la distribución tridimensional de estrellas en la Vía Láctea usando RR Lyrae.
laboratorio de acá, así que son hechas en casa. Entonces, ya para ir terminando, vamos a poner esto en contexto con la escala de distancias que les mostré antes. El ejemplo que yo les acabo de decir es particular de las RR-LIRA, que son la razón por la que las elegí. Son dos razones por las que las elegí. Primero, todas brillan lo mismo, entonces es fácil de explicar. Y segundo, para poder decirles que acá también trabajamos específicamente con ese tipo de estrellas, como para mostrarles un caso de uso de la Vía Verde. Pero hay muchos otros tipos de estrellas que se usan como estándares de luminosidad y que son aún más brillantes que las RR-LIRA, así que las podemos ver hasta mucho más lejos. Como las cefeidas, ¿sí?, que son de hecho las primeras para las que se hizo este tipo de medición de distancia de estándares de luminosidad, y las supernovas tipo 1A, que son el estándar de luminosidad más brillante de todos. Entonces, para poner esto en contexto con lo que habíamos visto antes, es exactamente la misma escala que yo les había mostrado. Próxima Centauro está aquí, la vecindad solar está aquí, a 4.000 años más o menos. M3, el cúmulo ese de donde les dije que Fleming y Pickering descubrieron las RR-LIRA, está por acá como unos 33 años luz. Y esto es el rango de distancias que se pueden medir por los paralajes de Paracos disponibles hasta ahora y los que se van a poder medir con Gaia. ¿Dónde caen las RR-LIRA en toda esta película? Bueno, en este rango aproximado, dependiendo del tamaño del telescopio, yo voy a poder ver estrellas más débiles, pero yo puedo verlas, digamos, en toda la Vía Láctea, en las nubes de Magallanes, seguro, y como casi en Andrómeda, casi, por eso esto no llega a ser, ¿sí? O sea, toda la Vía Láctea y galaxitas que están dando vueltas alrededor de la Vía Láctea. Entonces, recuerden además que esto está basado en que yo pude calibrar mi método del estándar de luminosidad con las distancias que conozco para este tipo de estrellas a partir de los paralajes. Entonces, por eso es que se llama escala o escalera de distancia, porque la medida en diferentes rangos se va apoyando en los rangos anteriores, ¿sí? O sea, la medida de los objetos más lejanos se basa en lo que yo pude calibrar para los objetos más cercanos. Entonces, las cefeidas, como les dije, que son mucho más brillantes, las puedo ver mucho más lejos. De hecho, perdón, esto es un error. Las puedo ver desde donde veo las RR-LIRA hasta mucho más lejos. En Andrómeda, un poco, incluso fuera del grupo local de galaxias, cúmulos de galaxias muy, muy lejanas. Y las supernovas las puedo ver donde sea que hay una supernova, porque son extremadamente brillantes. Entonces, el punto de esto es que, aunque yo no les explique ahorita por falta de tiempo qué es una supernova y cómo se identifica, el punto es que el método es el mismo, es un estándar de luminosidad. Si yo lo sé reconocer y ya pude calibrarlo con alguno de los otros métodos, entonces yo puedo extender mi escala de distancia si ese estándar de luminosidad es cada vez más brillante. Entonces, el punto acá es que cada uno de estos peldaños se apoya en el anterior. Y por eso, mientras yo mejor conozca estas cosas que están acá, y por eso misiones como Gaia son tan importantes, pues más afianzada va a estar la escalera en la base y mejor van a estar medidas las distancias hasta objetos cada vez más lejanos. Entonces, esos son solamente dos de los métodos más usados en astronomía. Hay otros en el medio, un poco más complicados, pero esa es, digamos, como los dos extremos de la escalera. Lo más cercano, telemetría y paralaje que vimos al principio, y lo más lejano, estándares de luminosidad súper brillantes como las cefeidas y las supernovas. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta acá, y si tienen más preguntas, dudas, lo que sea.